Juan capítulo 5, ¿ya lo encontraron? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el tiempo que ya hemos pasado en oración allá afuera con el grupo de oración, el tiempo que hemos pasado en alabanza y adoración aquí adentro con todos los hermanos. Y ahora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra para estudiarla juntos y escudriñarla juntos, te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos y más que todo nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra que tienes para nosotros hoy. Padre Santo, que sea de aliento, que sea de ánimo, pero también que sea de corrección si necesitamos ser corregidos de alguna cosa, Señor. Te pedimos, Señor, que tu perfecta voluntad se haga en y a través de ella por el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Muy bien, estamos comenzando hoy el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y comienza de una manera muy interesante, que al estudiarla yo miré que para mí fue muy interesante, porque comienza hablando de algo que no vemos mucho en las Escrituras, que es acerca de la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la familia de nuestro Señor Jesucristo y la actitud que la familia de Jesucristo tuvo hacia Él cuando anduvo ministrando aquí en la tierra. Y es por demás, como les decía, interesante ver cómo su familia al principio respondió a la obra que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero podemos identificarnos con esa manera en la que su familia reaccionó a Él, porque a menudo, como vamos a ver, es la misma forma en la que nuestra familia reacciona a nosotros cuando nosotros nos damos a la tarea de adorar, servir y amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer primero los primeros 5 versículos del capítulo 7. Los primeros 5 versículos del capítulo 7 de Juan dicen lo siguiente: Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Noten el versículo 5, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Simplemente con la lectura del versículo 5 abre a nuestros ojos algo que quizás nunca, en lo que nunca hemos pensado, en lo que no se piensa muy seguido acerca de lo que la familia de Jesucristo sentía hacia Él, al Él declararse el Mesías y al Él andar haciendo los milagros que andaba haciendo. Noten que dice ahí en el versículo 5, ni sus hermanos creían en Él. Okay, entonces quiere decir que el Señor Jesucristo hasta dentro de su propia familia encontró mucha oposición. Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Versículo 1 de nuevo dice: Después de estas cosas Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Que cuando habla aquí después de estas cosas, está hablando después de todo lo que estudiamos en los capítulos 5 y 6. Todo lo que vimos en los capítulos 5 y 6, aquí se está refiriendo a estas cosas. Y de nuevo, al hablar aquí de los judíos, no se está refiriendo a todo el pueblo judío, sino que se está refiriendo a los líderes religiosos judíos. Porque muchas veces en las Escrituras vemos que habla que los judíos dijeron esto y los judíos hicieron aquello. No era todo el pueblo el que tenía este mismo sentir en contra de Cristo, pero sí eran los líderes judíos, los líderes religiosos judíos. El haber sanado a aquel hombre, ¿se acuerdan? Aquel hombre paralítico en Betesda después de 38 años de enfermedad. ¿Sí se acuerdan de esa sanidad que hizo, verdad? ¿Se acuerdan cuándo lo hizo? Lo hizo durante ¿qué día? El día de reposo. Y esto había causado que los judíos con más ganas lo quisieran matar. Ya lo querían matar, ya desde antes de que hiciera eso, desde antes de que él hiciera ese milagro en el día de reposo, ya lo querían matar, ya no lo querían por la forma en la que enseñaba, porque la gente lo estaba siguiendo a él, porque la gente lo estaba escuchando a él. Pero cuando se dio a la tarea de sanar a este hombre paralítico en el día de reposo, esto causó que los judíos con más ganas lo quisieran matar. En Juan capítulo 5, si lo quieren leer ahí en su Biblia, Juan capítulo 5 y el versículo 18 dice: Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo,
Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces los judíos o los líderes religiosos judíos sabían que cuando él hablaba de que era hijo de Dios, él se estaba identificando con Dios, por lo tanto se estaba identificando como Dios, estaba siendo igual a Dios, porque se decía que era el hijo de Dios. Nosotros ya tenemos este concepto bien aprendido, ¿verdad? Y nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Pero para los judíos en aquel tiempo, que alguien, un ser humano, viniera y dijera que él era hijo de Dios, y luego que hablara, como lo vimos hablar en el capítulo 6 de Juan, de que él era el pan que descendió del cielo, y etcétera, etcétera, esto les causaba gran consternación, porque para ellos Dios no tenía hijos, ¿sí? Ni ellos mismos se consideraban hijos, ¿sí? Pero viene el Señor Jesucristo y se llama a sí mismo hijo de Dios, y esto los hace que lo vean como que él está diciendo que es igual a Dios. Entonces, después de que sana a este hombre el día de reposo, después de que dice que o que implica que es igual a Dios, la oposición se empieza a intensificar y se convierte en persecución. La oposición se empieza a intensificar y se convierte más en persecución. Porque una cosa es enfrentar oposición, otra cosa es que alguien nos persiga activamente para destruirnos. Y eso es una cosa que tenemos que aprender nosotros, especialmente aquí en Occidente, porque nosotros creemos que la oposición la igualamos con persecución. Igualamos la oposición a que prediquemos el Evangelio, la oposición a que enseñemos la Biblia, la consideramos persecución. Y la oposición y la persecución son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. La oposición es que alguien ponga resistencia a lo que estamos haciendo. Es que alguien nos enfrente con palabras por lo que estamos haciendo. Es que alguien quiera obstruir nuestro paso para hacer lo que estamos haciendo. Sí, es como si, por ejemplo, nosotros estamos predicando el Evangelio en alguna esquina, en algún lugar, y alguien se pone al lado de nosotros para contradecir todo lo que decimos, para contradecir el mensaje, para dar una versión opuesta a el mensaje que estamos predicando nosotros. Es esa oposición. Se está presentando una oposición a lo que estamos haciendo, se está presentando una oposición al mensaje. Pero la persecución es hostigamiento, es acosamiento, es acechanza, es búsqueda, ¿sí? Cuando alguien no solo contradice al mensaje, sino que empieza a llevar a cabo actos violentos contra el mensajero, ¿sí? Cuando empieza a atacar físicamente, a dar golpes, a tirar objetos, ¿sí? A correr a empujones del lugar al que está predicando el Evangelio, al buscar hacer daño, esa es persecución. Esa es persecución. Entonces es muy difícil. La oposición, como quiera, la podemos soportar, ¿verdad? Si estamos predicando el Evangelio y alguien empieza a gritar cosas opuestas a las que nosotros estamos diciendo, nosotros no nos callamos, seguimos exponiendo nuestro mensaje, podemos hacerlo hasta con una voz más alta todavía y todo sigue igual, pero cuando estas personas deciden no solamente oponerse a lo que estamos haciendo, sino perseguirnos por lo que estamos haciendo y empezar a hacernos daño. Imagínense, estamos predicando el Evangelio y nos agarran a pedradas, ¿ok? Entonces esa es persecución. Estamos predicando el Evangelio y llaman a la policía para que nos corra del lugar, esa es persecución. ¿Sí? Entonces era muy diferente y la oposición que Jesucristo estaba encontrando ahora se estaba convirtiendo en persecución. En el versículo 2 noten que nos dice que estaba cerca la fiesta de los judíos y nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Ahora los judíos tenían 7 fiestas que tenían forzosamente que celebrar. ¿Sí? Entonces ellos tenían varias fiestas al año que tenían que celebrar. Esta fiesta de la que está hablando aquí es la fiesta de los tabernáculos. Y de nuevo, Juan enlaza la posible visita de Jesús a Jerusalén. Y digo posible ahorita porque, ahorita vamos a ver por qué. Pero de nuevo, Juan enlaza la posible visita de Jesús a Jerusalén con uno de los días de fiesta de los judíos. Y como se nos dice ahí, esta es la fiesta de los tabernáculos. Y es la tercera de las grandes fiestas anuales de los que los judíos celebraban en el mes de Tisri, que es nuestro mes de septiembre.
La Pascua, que es la mayor de las fiestas, se celebra en el mes de Nisan, o sea, en marzo o abril de nuestros meses. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua en el mes de Siva, que son mayo o junio. Y luego en septiembre se celebra la fiesta de tabernáculos. Y chequen esto, la fiesta de tabernáculos, como algunas de las otras fiestas, duraba 7 días. Sí, imagínense que la fiesta del 4 de julio durara 7 días. Y que toda una semana no tuviéramos que ir a trabajar y fuera pagado. Qué chulada, ¿verdad? Que todos los días de fiesta fueran así, ¿verdad? Los estadounidenses están muy orgullosos de que ellos inventaron el fin de semana de 3 días, ¿verdad? Pero no, ni siquiera se le acercan a los judíos, porque las fiestas de los judíos duraban 7 días y era pura comer y puro adorar al Señor. Hagan de cuenta un servicio de la iglesia 7 días a la semana. ¿Quién se apunta? Gloria a Dios. Entonces, pero tenía algo muy especial, como todas las fiestas, tenía algo muy especial esta fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? En Levítico capítulo 23 y el versículo 34, Levítico 23, 34, el Señor le dice a Moisés: habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos en honor del Señor. Pero no solamente era en honor del Señor, sino que estaban diseñadas para recordar a los judíos algo específico acerca del Señor. En Levítico 23 también, pero ahora en los versículos 39 al 43, leemos lo siguiente: a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas, o sea, después de Pentecostés, durante toda la semana harán una fiesta en mi honor. Tanto el primer día como el 8º día serán días de reposo. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre, para todos sus descendientes, y la celebrarán en el mes séptimo. Durante 7 días todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos o en tiendas, en carpas, por así decirlo. Así sabrán los descendientes de ustedes que cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Señor su Dios. Entonces no era nada más tener la fiesta, era porque por medio de la fiesta los judíos estaban enseñando a sus hijos lo que el Señor había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto. Y durante todo el tiempo que anduvieron en el desierto, vivieron en tiendas o en tabernáculos, los llamaban ellos. Pero no era con el propósito nada más de tener fiesta, era con el propósito de enseñar a la descendencia de los judíos lo que esto significaba. Mis hermanos, esto que estamos haciendo aquí, lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, las fiestas que tenemos, todo debe apuntar hacia lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y debemos usarlo para, por medio de ello, enseñarle a nuestros hijos lo que esto significa. Tenemos que enseñarles, no los llevamos a la iglesia porque es lo que hacemos, los llevamos a la iglesia por una razón muy importante. La razón por la que los llevamos a la iglesia es porque queremos que aprendan acerca del Jesús que nos salvó a nosotros y que ellos van a tener que saber que un día los puede salvar a ellos si ellos lo aceptan y lo reciben en su corazón. ¿Sí? Pero no los vamos a llevar a la iglesia porque yo digo, o porque eso es lo que hacemos, porque esa es nuestra tradición, porque eso es lo que... No, los vamos a llevar a la iglesia con el propósito de que aprendan algo. Y créanme, nuestro ministerio de niños está muy, muy, muy dedicado a enseñar a los niños acerca de Jesús. No a entretenerlos, aunque entretenerlos es parte, pero enseñarles acerca de Jesús para que desde pequeños vayan sabiendo que hay un Salvador que puede perdonarles cualquiera que sean sus pecados, ¿sí? Y que puede abrirles la puerta al cielo así como la abrió a nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer con los jóvenes también. Y es lo que tratamos de hacer con los adultos también. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esta es como una fiesta dominguera, donde venimos, cantamos. Si se siente como danzar, dánsele.
donde nos reunimos, platicamos, tomamos café, comemos, etcétera, etcétera. Pero más que todo eso es una reunión en la que nos acordamos por medio de los cantos, por medio de la palabra, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y debemos usarla para enseñar a nuestros hijos, debemos usarla para enseñar a nuestros niños. No venimos a la iglesia porque, de nuevo, esta es nuestra tradición, o esto es lo que nosotros hacemos, o esto es lo que los cristianos venimos porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, durante este periodo la gente salía de sus casas y vivía debajo de enramadas confeccionadas de ramas y árboles y palmeras para conmemorar la vida en el desierto cuando vivían de esa manera. Entonces, imagínense, a los chamacos les ha de haber encantado, ¿no es cierto? No dormir en la casa, yo no sé a ustedes, pero yo, mis hijos un par de veces, antes de salir de camping nos habían prestado una carpa y la armamos afuera para limpiarla y todo eso, y andaban jugando dentro de la carpa como que ya estaban en camping. Sí, ahora cuando ya fuimos al camping verdadero no les gustó tanto, pero cuando se trataba de jugar sí les gustó mucho, ¿verdad? Pero me imagino yo que los niños de los judíos también les encantaba en estas fiestas porque salían de casa, se iban a Jerusalén, o iban a casa de los abuelos, o iban a casa de los parientes, hacían las enramadas y ahí vivían durante 7 días. Sí, era como salir de camping. Entonces, esto era lo que estaban haciendo ellos. Ahora, durante estas fiestas debían también presentarse ofrendas y holocaustos a Dios. Y si usted quiere leer acerca de las ofrendas y holocaustos que se le presentaban a Dios, le recomiendo que cuando llegue a casa o más tarde esta semana lea Números 29, los versículos 13 al 38, para que sepa qué es lo que se hacía. La fiesta entonces debía ser ocasión para recordar la peregrinación del pueblo de Dios por el desierto y cómo Él, Dios, a través de todo ello proveyó para todas sus necesidades. No se les gastó el calzado, no se les gastaron los vestidos, siempre tuvieron que comer, si bien no, a veces no fue lo que ellos querían, ¿verdad? Porque ellos querían carne y Él les dio codornices. Se quejaron porque no tenían pan y Él les dio maná y de todas maneras se quejaban porque así eran y a veces así podemos ser nosotros a pesar de todo lo que Dios nos ha dado ya y cómo nos ha mostrado que nos ama y cómo nos ha mostrado que cuida de nosotros. A veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos la tendencia a quejarnos, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana, de quejarnos, ¿verdad? Nacemos quejándonos, ¿verdad? Como decía José Alfredo Jiménez, ¿se acuerda lo que decía José Alfredo Jiménez? No vale nada la vida. La vida no vale nada. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Se la saben, ¿verdad? Se la saben, qué bárbaro. O sea que siempre nos estamos quejando por algo, ¿no es cierto? Hay veces en las que todo está funcionando a nuestro favor, todo está funcionando en los 8 o 6 o 4, dependiendo de qué carro maneje usted, cilindros, y de todas maneras encontramos algo, ¿verdad? Entonces, ellos también así, aunque el Señor los protegió, aunque el Señor los guardó, aunque el Señor les suplió todas sus necesidades, de todas maneras siempre estaban quejándose por algo. Ay, este maná, ya nos tiene enfadado este maná. Algunos han descrito el maná como donas glazed, de esas donas que están así como... Algunos han descrito el maná de esa manera. ¿Usted se cansaría de comer glazed donuts todos los días? Yo creo que no. Con un cafecito, con un chocolatito, con una lechita, ¿verdad? Todos los días, calle boca para un día vamos a parecer donas nosotros mismos, pero nos encantaría poder comer así, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros como cristianos, mis hermanos, que sepamos estas cosas porque nos dan una pauta, nos dan una visión de cómo debemos de ser nosotros también al recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que hacer altares, por así decirlo, que nos recuerden de lo bueno que ha sido Dios con nosotros y compartir esos altares y compartir esos momentos y esas fiestas con nuestros hijos, especialmente si son pequeñitos, decirles las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros para que ellos también crezcan siendo agradecidos con Él. Porque como ya les he dicho antes, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a amar a nuestro Señor Jesucristo, el mundo les va a enseñar a no hacerlo.
¿Ok? Tenemos entonces que estar siempre buscando la manera de que todo lo que hacemos, todo lo que recibimos, todo lo que logramos, de alguna manera lo usemos para darles a saber a nuestros hijos que es por la mano de Dios que lo tenemos y es en gratitud a Dios que lo disfrutamos. Y si algún día Dios nos lo quiere quitar, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, ¿qué más? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Y si les enseñamos eso, si les enseñamos eso nada más, Pablo nos dice que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Si les enseñamos a estar contentos con lo que Dios da, con lo que Dios provee, aunque no siempre sea todo lo que nosotros queremos ni en la forma que queremos, con eso van a crecer con un corazón agradecido hacia Dios. Y un día en el que ustedes les tengan el valor para contarles su testimonio a sus hijos y ellos vean lo que fueron, comparado con lo que ahora son en Cristo, se van a dar cuenta de lo grande y maravilloso que es la gracia de Dios. Entonces, toda nuestra vida, así como los días de fiesta estaban diseñados para este tipo de cosas, como lo estoy diciendo, toda nuestra vida debe estar siendo usada, esto sí, para traer gloria a Dios, pero también para enseñar a otros acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente a nuestros hijos. Amén. Entonces es importante que nosotros como cristianos sepamos estas cosas, porque más adelante vamos a ver cómo Jesús toma la ocasión de esta fiesta, como toma otras ocasiones, para mostrarles a los judíos que Él era el Mesías esperado. Porque eso es lo que sucede con las fiestas. Las fiestas solemnes de Israel, los días especiales se establecieron para ser símbolos que apuntaban a la venida del Mesías. Entonces, después de tantos años, después de tantos años que se celebraron estas fiestas, después de tantas veces que los sacerdotes dirigieron al pueblo en estas fiestas, el hecho de que haya venido Jesucristo y no lo hayan conocido, me asombra a mí como gentil, porque yo lo veo muy claramente. Pero también nos debe de asombrar en saber que todo lo que el Señor hizo, lo hizo dirigido para que ellos supieran exactamente cuándo vendría el Mesías y quién sería el Mesías, y de todas maneras no lo conocieron. De todas maneras no lo conocieron, ¿sí? Pero todo apuntaba a la venida del Mesías. En Colosenses capítulo 2, los versículos 16 y 17, Pablo les escribe a los colosenses y les dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces, de nuevo, volviendo a los hijos, porque es lo más importante, es lo más sagrado y lo más valioso que tenemos, y es lo que son los que van a seguir con nuestro legado aquí en la tierra una vez que nosotros nos vayamos. Sí, de nuevo, entonces es importante también que nuestros hijos sepan que todo lo que hacemos tiene su razón de ser, pero que en realidad lo real y verdadero es Cristo. Es Cristo. No es nuestra religión, no es nuestra iglesia, no es nuestro grupo de alabanza, no es ni el pastor, es Cristo. Venimos aquí por Él, para Él, y en Él nos movemos y vivimos y tenemos todo lo que tenemos y hacemos lo que hacemos. Amén. Él es la razón de que estamos aquí hoy. Él, y si es cualquier otra razón, entonces estamos aquí por la razón equivocada, porque tiene que ser Él y nosotros tener un encuentro con Él. Entonces los judíos estaban esperando a su Mesías, pero cuando vino no estaban preparados para reconocerlo y se perdieron de la oportunidad tan grande que tuvieron. Se perdieron de la oportunidad tan grande que tuvieron. Ahora, al estar cerca de esta fiesta, ¿qué hacen los hermanos de Jesús? Noten en el versículo 3. Sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Ahora, de nuevo, al decir aquí discípulos, no está hablando de los 12. Ellos andaban con Él a donde quiera que Él iba, ¿no es cierto? Ellos andaban con Él a donde quiera que Él iba. Ellos habían visto todo lo que Él había hecho, estaban aprendiendo directamente de Él. Entonces no están hablando de los 12 discípulos, se están refiriendo a aquellas personas que se agregaban al grupo cuando los miraban llegar y que los seguían para escuchar las enseñanzas de Jesús.
Toda persona que se acercaba a Jesús, toda persona que se acercaba para escuchar sus enseñanzas, se le conocía o se le decía que era un discípulo. ¿Por qué? Porque quería aprender. Porque eso es lo que discípulo quiere decir, aprendiz o estudiante. Entonces, de nuevo, al nosotros venir aquí a la iglesia, debemos venir con un corazón de discípulos. Debemos venir con un corazón de discípulos y salir con un corazón de apóstol. ¿Sí me entendieron? Debemos de venir, no debo decir si me entendieron, debo decir, me explico, ¿verdad? Entonces, venimos con un corazón de discípulo. ¿Por qué? Porque venimos queriendo, deseando aprender más. Queriendo aprender más acerca de Jesús, queriendo conocerlo mejor, queriendo conocer mejor su carácter, ¿verdad? Su MO, por así decirlo, el modo en el que Él operó y sigue operando. Pero debemos de salir de aquí con un corazón de apóstol, porque una vez que salimos aquí, somos enviados por Dios a propagar lo que nosotros hemos aprendido a otros. Por eso dice, vayan por todo el mundo, predicando el Evangelio y enseñando, haciendo discípulos, no haciendo convertidos, tenemos que enseñar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. ¿Verdad? Entonces, haciendo discípulos, venimos con corazón de discípulos, pero salimos con corazón de apóstol. Ahora, noten lo que le siguen diciendo en el versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y hasta ahorita todo parece como que, pues es cierto, ¿no? Todo lo que les están sugiriendo los hermanos a Jesucristo, sus hermanos a Jesucristo, todo tiene cierto sentido, ¿verdad? Estás haciendo todas estas cosas, hazlos en donde más gente te vea, hazlos en Jerusalén. De nuevo, era durante la fiesta venía muchísima gente a Jerusalén que normalmente no estaba ahí, entonces habría mucha gente que no había escuchado sus enseñanzas, que no había visto sus milagros, y obviamente que ahorita que estaban ellos iba a haber mucha gente nueva que podía escucharlo. Entonces, le dicen de nuevo en el versículo 4, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. ¿Sí? Y Jesús obviamente estaba haciendo milagros, obviamente enseñaba en donde quiera que Él andaba, ¿sí? Porque esa era su misión mientras estuvo aquí en la tierra. Para eso fue para lo que lo envió el Padre, para que el Hijo enseñara a toda la tierra a adorar al Padre y adorar al Hijo, para que por medio del Hijo, ¿sí? A través de la gracia del Padre, la gente pudiera nacer en ellos fe, para que así pudieran ser salvos. Y esta es una gran lección para nosotros también, porque esto quiere decir que en donde sea que andemos, como seguidores de Cristo que somos, debemos buscar hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Porque usted sabe que en la Biblia dice que nosotros somos hechura suya, ¿sí? Es más, lo vamos a leer en Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Leemos ahí, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Noten, ¿para qué nos creó el Señor en Jesús? Para realizar buenas obras. Quiere decir que todos nosotros como seguidores de Jesús debemos estar diariamente buscando las buenas obras que el Señor nos ha preparado para que andemos en ellas. Tenemos que estar listos, porque como seguidores de Jesucristo ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él y vivimos para los demás. Comenzando con nuestro hogar, seguimos con nuestra iglesia local, seguimos con nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha preparado buenas obras en cada uno de esos lugares para que nosotros andemos en ellas. ¿Por qué? Porque para eso nos creó. Para eso nos creó en Cristo. Y de nuevo, aquí está la importancia de decir en Cristo. Porque antes de Cristo no andábamos en esas buenas obras, no andábamos buscando esas buenas obras, vivíamos para nosotros mismos. Pero ahora que somos cristianos, ahora que seguimos a Cristo, sabemos, por lo que las Escrituras nos dicen, que Él ha preparado buenas obras que debemos estar llevando a cabo diariamente.
¿Por qué? Porque Él ya las preparó de antemano para que andemos en ellas. Ahora no dice que vamos a andar, nadie nos va a forzar a hacerlo, pero debemos estar atentos a cuando el Señor ponga delante de nosotros esa buena obra que debemos hacer. Que puede ser dar una palabra de aliento a alguien que se siente caído, que puede ser una oración por alguien que está pasando por tiempos difíciles, que puede ser una ayuda ya sea física o económica, si ese es el caso, que pudiéramos dar a alguien que tiene esa necesidad. Siempre, todos los días va a haber una buena obra que nosotros podemos hacer para reflejar que somos seguidores de Jesucristo. Ahora, no me malentiendan, no quiero que alguien vaya a pensar que se tienen que hacer obras para poder ser salvos, no, porque los versículos anteriores al versículo 10 de Efesios 2 nos dicen que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nadie es salvo por obras, se es salvo por gracia por medio de la fe. Pero una vez que se es salvo, hay obras que el Señor ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Y si decimos que tenemos fe, tengo que respirar hondo para decir esto, porque esto es lo que estaba diciendo la hermana Irma. Esto nos reta a veces a tener que echar a volar el cerebro y a ver nuestro propio corazón. Si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, esa fe que decimos tener está, nos dice Santiago, está muerta. Y si la fe está muerta, quiere decir que esa fe no puede salvar. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero como hechura del Señor en Cristo Jesús, Él ha preparado buenas obras que debemos realizar y andar en ellas. Entonces, la verdad de nuestra fe se va a manifestar a través de nosotros por medio de ¿qué? De las obras. Y si no tenemos buenas obras, eso quiere decir que nuestra fe está muerta. Y yo no sé usted, pero mi fe no está muerta. Y esa fe produce a través de mí buenas obras para con los demás. Y eso es lo que debemos de estar buscando siempre, hacer buenas obras, porque el Señor las ha preparado para nosotros. Pero la única manera de andar en esas buenas obras es si estamos atentos y bien atentos a lo que Dios está poniendo delante de nosotros y bien sintonizados con Dios por medio del Espíritu a través de la oración, para que Él nos muestre esa buena obra que debemos hacer. A lo mejor está en la línea del mercado, de la Walmart o de Target o de su tienda preferida, y está una señora enfrente de usted con 2 bebés y le están cobrando la mercancía que lleva, y después de decirle el total no le alcanzó y está devolviendo un paquete de pañales y luego está devolviendo un bote de fórmula para que le alcance. Debemos pensar, ¿será esta una de esas buenas obras que Dios ha preparado para mí? Por eso me encuentro aquí en este lugar, a esta misma hora, viendo lo que le está pasando a esta señora. ¿Qué tal si le ayudo a pagar por lo que le falta? ¿Sí? ¿Qué tal si hago algo para que no salga sin esos pañales, para que no salga sin esa fórmula, para que no salga sin lo que necesita? Porque Dios me puso aquí para a través de mí suplir para sus necesidades. ¿Sí? O andamos en el parque caminando y vemos que una persona se tropieza y se cae. Hay gente muy burlona, especialmente, lo digo, ¿no? Sí, especialmente cuando se es joven se es medio burlón, ¿verdad? Todo le causa risa a uno. Pero veo que alguien se cae. ¿Se caería enfrente de mí para yo correr e ir y darle la mano para levantarlo? Y esa fue mi buena obra para ese día. Se ve tan insignificante. Se ve como que no es nada, ¿verdad? Pero delante de Dios quiere decir mucho. Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? Por mí lo hiciste.
por mí lo hiciste. ¿Sí? ¿Sabe qué puede hacer, hermanos, varones, cuando anden en casco? Vayan y pasen por donde está el agua, los cases de agua, y a veces van a ver señoras ahí, que apenas si pueden levantar un case de agua. Y traen a un chamaco, a dos chamaquitos de un lado y ella del otro para poder subir el agua a la canasta. Se puede quedar ahí unos 15 minutos y olvídese. Hace las buenas obras de hoy, las buenas obras de mañana, todas al mismo tiempo. Mis hermanos, es tan fácil ver las buenas obras que Dios pone delante de nosotros para que las hagamos, que van a manifestar que en realidad somos seguidores de Cristo, que en realidad somos seguidores, discípulos de Cristo. Entonces, así como el Señor vino e hizo siempre todo lo que Dios le ponía enfrente, así nosotros también debemos de hacer lo mismo. Ahora, descubrimos en los siguientes versículos que el interés de sus hermanos no era que se diera a conocer en Judea, eso ya lo había hecho, ya había viajado desde Galilea hasta Judea, Jerusalén, etcétera, etcétera, sino que sarcásticamente lo están incitando a que fuera a donde estaba recibiendo mayor oposición y mayor persecución. Porque los hermanos de Jesús argumentaron esto. Este era el argumento de los hermanos de Jesús. Si realmente estás haciendo milagros y afirmas ser el Mesías, no te escondas en Galilea. Estás muy lejos del centro religioso de Israel. Si estás haciendo milagros, entonces hazlos en Jerusalén y hazlos durante la fiesta cuando hay más gente, ¿sí?, en Jerusalén para convencer a toda la nación. ¿Sí? Eso era lo que le estaban diciendo. Si en realidad eres, si en realidad estás aquí para hacer el bien, si en realidad estás haciendo estos milagros para dar a conocerte, para darte a conocer como el Mesías, entonces ve a donde hay gente que cuenta para que te vea. Y luego viene el versículo 5, en donde se descubre la razón por la que quieren que vaya a Jerusalén. Versículo 5 dice, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Cómo cree usted que se ha de haber sentido Jesucristo? Sabiendo quién era, sabiendo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo porque era lo que el Padre le había mandado hacer, y que ni sus hermanos que habían crecido con él desde pequeños no creyeran en lo que él estaba enseñando, no creyeran en lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Y no solamente no creían en él, sino que llegaron a pensar que estaba loco. Llegaron a decir que estaba loco. ¿Sí? Entonces no era como que no creemos nada, sabes que tú vete a hacer lo que tú quieras. Pero no, hasta lo juzgaron de loco delante de la gente. ¿Sí? En otra ocasión que tuvo algo así algo que hacer con los hermanos, algo que tuvo que ver con los hermanos. En Marcos capítulo 3, los versículos 20 y 21, dice que Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Noten el versículo 21. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pensaban que estaba loco, pensaron que estaba tocacangas. Pensaban que algo se le había soltado un tornillo o algo, y en lugar de apoyarlo, algo, ¿sabes? Vente, vámonos para la casa, estás haciendo el ridículo. Vamos para la casa, van a decir que estás loco. Estás loco. ¿Cómo vas a ponerte a decir este tipo de cosas que estás diciendo, a enseñar este tipo de cosas que estás enseñando? Si entonces la oposición a Jesús no solo vino de sus enemigos, que era de esperarse, sino que de la propia gente de Jesús, amigos cercanos y hasta sus familiares. Cuando escucharon sus enseñanzas, ¿qué fue lo que asumieron? Que estaba loco. Estaba loco. ¿Sabes qué? Este hermano nuestro está bien zafado. ¿Cómo se va a poner a decir que es el Mesías? ¿Cómo se va a poner a decir que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se va a poner a decir que descendió del cielo? Ahora, dos cosas que podemos aprender en este relato acerca de los familias de Jesús. Una,
que el Señor Jesús tuvo hermanos. Hermanos en cuanto a la carne, que eran hijos, así como Él lo fue, de María. Pero ellos, aparte de ser hijos de María, eran hijos también de José. ¿Y por qué es importante esto? Porque se nos ha dicho que Jesús no tuvo hermanos. ¿Por qué? Porque María fue virgen siempre. Y si hubiera tenido otros hijos, entonces significaría que tuvo relaciones con José y que esos hijos vinieron al mundo y por medio de esas relaciones dejó su virginidad, ¿verdad? Porque María se dice que fue siempre virgen. Pero al ver que tenía hijos, entonces, que tuvo hijos, entonces no podemos decir que lo que la iglesia tradicional ha enseñado es la realidad. Sí, fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Pero después de que tuvo a Jesús, se unió con José como cualquier otro matrimonio y tuvieron más hijos. Sí, tuvieron más hijos. En Mateo capítulo 12, los versículos 46 y 47, se nos dice, y también se nos dice en Marcos 3:31, se nos dice, mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero esos hermanos, esos hermanos estaban hablando de sus discípulos, pero no, porque sus discípulos, donde quiera que él estaba, ellos estaban ahí con él a su alrededor, ministrando a la gente. Estos eran la madre y los hermanos de Jesús. De nuevo en Mateo capítulo 13, los versículos 54 al 58, Mateo 13, versículos 54 al 58. Al llegar a su tierra les enseñaba en la sinagoga del lugar. Su tierra era Nazaret. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. En su propia tierra, en donde lo vieron crecer, sabían que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sabía que Jesús no fue el único hijo de María. Sabían claramente porque lo vieron desde pequeño. Entonces estas personas están diciendo que Jesús tuvo otras hermanas. Pero como dice ahí el profeta, ¿sí? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. O sea, que el profeta va a ser más despreciado y menos escuchado en su propia casa que en cualquier otro lugar. Yo creo que usted ha pasado por eso en alguna ocasión. Que en su propia casa es en donde menos lo quieren escuchar cuando les quiere hablar acerca del Señor Jesucristo. En su propia casa es donde más oposición encuentra. La encuentra en algunas personas de su cónyuge, otros de parte de sus hijos, otros de parte hasta de los nietos, ¿sí? De los padres. En la casa, en el hogar es en donde más oposición encontramos a menudo. Sí, es donde más oposición encontramos a menudo, así como el Señor la encontró. ¿Y por qué? ¿Cree usted que el Señor quizás no le hubiera mencionado a su propia familia que los judíos lo querían matar? O que quizás nunca sus hermanos, sus hermanas hubieran escuchado a Jesús y a sus discípulos platicar acerca de lo que había sucedido en Jerusalén. La vez que sanó a aquel hombre paralítico al lado del estanque de Betesda en el día de reposo cuando los judíos lo querían matar. Yo creo que las probabilidades de que ellos supieran que los judíos lo querían matar eran bastante buenas. Yo creo que eran bastante buenas de que ellos sabían que los judíos lo querían matar. Sin embargo, noten lo que le dicen, vete a Judea. Vete a Judea. Allá que te soporten, allá que te reciban, allá que te oigan. Como que ya estaban hartos de escucharlo. Ya estaban hartos de recibir sus enseñanzas. Ya estaban hartos de ver lo que estaba haciendo. Y esto quiere decir que el venir a Cristo y servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra devoción
No quiere decir que toda la gente se va a llevar bien con nosotros y nos va a escuchar. Y que nunca vamos a tener problemas personales con nadie. De hecho, es cuando más problemas vamos a tener. Es cuando más problemas vamos a tener. Porque cuando nos proponemos, cuando decidimos que vamos a amar al Señor como Él nos manda que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra alma, es cuando más oposición encontramos. Es cuando encontramos hasta persecución. Y es cuando encontramos persecución de nuestra propia casa. Porque nos empiezan a decir cosas como que, ¿y qué? ¿Ya te hiciste fanático? ¿Y qué? ¿Ya ahora vas a estar todo el tiempo que tengas libre en la iglesia? ¿Y qué? ¿Qué te está diciendo ese pastor que te está convenciendo de que ahora hasta dinero les vas a dar? ¡Qué bárbaro! Lo único que quieren es tu dinero. ¿Sí? Cuando nos decidimos a que vamos a servir al Señor con todo lo que somos, es cuando más oposición vamos a tener, y a menudo de nuestra propia casa. ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer que si eso le sucedió a Jesucristo, eso nos va a suceder a nosotros también. Y aunque pensamos que porque estamos en Cristo y somos bien tranquilos comparado con cómo éramos antes, ¿verdad? Porque antes éramos bien peleoneros, ¿verdad? Antes ya no. Antes éramos bien gritones. Antes ya no. Antes nos la llevábamos tirando indirectas y insultando gente. Antes ya no. Antes nos enojábamos de volada, ¿verdad? Antes ya. Siempre que queramos vivir piadosamente, ¿saben qué vamos a lograr tener? Persecución. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, 2 de Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos de los que quieran vivir piadosamente? ¿Todos aquí queremos vivir piadosamente? Como 4 o 5 quieren vivir piadosamente. Okay. Todos los que queramos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. Y a menudo comenzando en nuestra propia casa. Comenzando en nuestra propia casa. Ahora, nunca vamos a andar buscando nosotros problemas personales con los demás para que se vea lo piadoso que somos, ¿verdad? Porque también a veces nuestra propia imprudencia nos puede llevar a causar problemas en el trabajo, problemas en la familia o lo que sea, porque queremos imponer nuestra manera de creer y queremos agarrar a bibliazos a la gente, ¿verdad? Queremos con buenas intenciones, pero de todas maneras los agarramos a bibliazos, ¿verdad? Pero no debemos andar buscando problemas, no debemos andar buscando tener problemas personales. Si vamos a testificar acerca de Jesús en el trabajo, vamos a hacerlo durante nuestro break o nuestro lonche. Si lo vamos a hacer en nuestra casa, vamos a hacerlo con gracia, con misericordia, con amor, con compasión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces no vamos a ir a andar buscando problemas, pero a menudo los problemas nos encuentran a nosotros. A menudo los problemas nos encuentran a nosotros. Éramos del mundo y el mundo nos reconocía como que éramos uno de ellos y ellos no tenían ningún problema con nosotros, ¿no es cierto? Porque éramos igual que ellos. Ahora hemos dejado de ser del mundo y el mundo nos desconoce. El mundo nos desconoce y más de que desconocernos, no nos soporta. ¿Por qué? Porque les recordamos lo que ellos son al ver que nosotros somos lo contrario y les acordamos de lo que nosotros hemos dejado de ser. Al vernos totalmente contrario a lo que ellos son, dicen, pero ¿cómo? Si era igual que yo, era peor que yo. Estoy seguro que algunos de sus familiares pueden decir eso, pero si esta persona era peor que yo, pero ahora mira cómo ha cambiado y nos odian, nos aborrecen. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser como ellos y al dejar de ser como ellos, hemos dejado de ser de ellos. Pero eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, porque miren en Mateo capítulo 10, los versículos 34 al 29.
No piensen, es el Señor Jesucristo, ¿ok? El Señor Jesucristo manso, el Señor Jesucristo amoroso, el Señor Jesucristo que mucha gente dice que nunca alzó la voz, nunca se enojó, etcétera, etcétera. Estas son las palabras de Cristo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 35, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. De ese ya no se necesitaba mucho, ¿verdad? Ese ya digo, la nuera contra su suegra. Y luego noten el versículo 36, los enemigos del hombre serán quienes, los de su casa. Y luego lo que sigue está tremendo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros hallamos nuestra vida en Cristo, amén. Entonces hemos perdido nuestra vida en el mundo por seguirlo a Él, por vivir para Él. ¿Sí? Hemos perdido nuestra vida en el mundo por seguirlo a Él y vivir para Él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, los versículos 24 y 27, noten lo que dice. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quiero leer otra vez desde el versículo 25. Como grandes multitudes le seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia, Reina Valera 60 dice aborrece a su padre o a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Noten, está diciendo que debemos aborrecer a esas personas, renunciar a ellas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que vamos a aborrecerlos? ¿Que vamos a odiarlos? No, porque como cristianos somos llamados a amar inclusive a quienes, a nuestros enemigos, a nuestros enemigos. Pero en esencia, o la esencia del discipulado es siempre darle a Cristo el primer lugar. ¿Escucharon eso? La esencia del discipulado es siempre darle a Cristo el primer lugar. No es leer la Biblia de pasta a pasta, que lo tenemos que hacer como discípulos. No es estar fielmente en la iglesia todos los domingos y todos los martes y estar en todas las actividades de la iglesia. No, la esencia del discipulado es darle a Cristo siempre el primer lugar. Renunciar o aborrecer a la familia e incluso la propia vida es algo que todo cristiano tendrá que enfrentar en un momento u otro. Todos llegamos a ese punto en diferentes puntos de nuestra vida en la que tenemos que decidir, ¿lo voy a hacer como Cristo dice o lo voy a hacer como yo quiero? ¿Lo voy a hacer como Cristo dice o lo voy a hacer como mi familia quiere? ¿Voy a servir como Cristo me llama a servir o voy a servir como mis hijos me dicen que debo servir? ¿Voy a servir como Cristo me dice que debo servir o voy a servir como mis padres me dicen que debo servir? Eso es lo que quiere decir. Que las opiniones de estas personas comparadas con la opinión de Cristo quedan en muy segundo lugar, aparte de Él. Y que nuestro amor por Él, comparado con el amor que tenemos por y nosotros somos, no me gusta el término latinos, pero nosotros somos de descendencia mayoría mexicanos, ¿sí? Y en México, contrario a lo que las feministas dicen, hay un matriarcado bárbaro, ¿no es cierto? Porque ¿quién es la persona más importante de la casa? La mamá, siempre. Entonces, quiere decir que
mi amor por Cristo comparado con mi amor por mi madre es un amor muchísimo más superior, valga la pena, valga la redundancia. Tiene que ser superior, porque esa es la esencia de ser un discípulo, darle a Cristo siempre el primer lugar en todo. Entonces, si refiere al decir aborrecer o renunciar, se refiere a desear algo menos que otra cosa, y en este caso se refiere a desear complacer a Jesús más que a la propia familia. Se requiere complacer a Jesús más que a la propia familia. ¿Sí? En esta instrucción era muy apropiada, esta instrucción que les estoy diciendo aquí era muy apropiada en los días de Jesús y lo sigue siendo en los nuestros, ya que una decisión por Jesús podía significar el rechazo de la familia y persecución hasta el punto de la muerte. Hay gente que es rechazada por su familia cuando viene a Cristo. Ahora, aquellos que temían y temen la desaprobación de la familia o la persecución, no iban a venir a Cristo, no van a venir a Cristo. Porque temen ser perseguidos, temen ser desechados por la familia. Porque todos queremos sentirnos necesitados, amados, aceptados, ¿no es cierto? Pero queremos ser más aceptados por la familia o más aceptados por Cristo. Su opinión es la que cuenta. Y debemos de ponerlo a Él por encima de todo. Así que cuando su familia lo insulte por su fe, por su devoción al Señor, por su servicio, su decisión de seguir al Señor, sepa que el Señor Jesús lo comprende porque Él pasó por lo mismo. Pero cobre ánimo también, cobre ánimo también. Ya salió. No, lo vamos a echar para afuera porque algún pajarito tiene hambre y se lo va a comer. Tenemos que mantener la cadena de alimentación fuerte, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer mi buena obra, lo voy a poner ahí arriba de la mesa para que un pájaro venga y se lo coma. Ok. Entonces, cuando su familia lo insulte por su fe, su devoción, su servicio, su decisión a seguir al Señor, sepa que el Señor Jesús lo comprende porque Él pasó por lo mismo. Pero también cobre ánimo, porque la historia de los hermanos del Señor no terminó ahí. Porque después de que Jesús fue crucificado y después de que resucitó de entre los muertos, sus hermanos llegaron a creer en Él. En Hechos capítulo 1, los versículos 12 al 14, Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dice: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, después de que el Señor ascendió al cielo, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Y cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y en Gálatas, capítulo 1, versículos 18 al 19, Pablo, hablando de la autoridad que le fue dada por revelación, dice: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, ¿qué dice? El hermano del Señor. Este Jacobo se cree que fue el escritor de la epístola de Santiago. ¿Ok? Y quizás nos preguntemos por qué, si se llamaba Jacobo, le decimos Santiago, ¿verdad? ¿Quieren saber por qué? Ok. Porque cuando la iglesia tradicional tradujo el nombre al latín, lo tradujo como, le pusieron el pronombre de santo, le pusieron San, ¿verdad? Todo le ponen San. San Mateo, San Lucas, San Pedro, etcétera, etcétera. Le pusieron el San, y el nombre en hebreo es Jacobos. Entonces le pusieron San Jacob. ¿Escuchan ahí el Santiago? San Jacob. Y por eso nosotros lo llamamos Santiago, por la traducción que le dio la iglesia tradicional. Pero mis hermanos, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, lo que podemos aprender aquí acerca en este pasaje de la Escritura, ¿saben qué es para mí lo más importante?
es que nadie está más allá del alcance del Señor. Nadie está más allá del alcance del Señor. Si los hermanos de Jesús buscaron hacerle tanto daño, pero al final creyeron en Él, también nuestros seres queridos y nuestros amigos a los que les hemos estado hablando de Jesús pueden llegar a creer en Él. Eso nos dice que nunca debemos de darnos por vencidos con nadie, porque para todos hay esperanza de que un día vengan a Cristo. Entonces sigamos orando, sigamos predicando, no dejemos de hablar de Él, porque Él tiene la habilidad para salvar todavía. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura que nos enseña que a veces la persecución y la oposición a nuestra fe por ti y en ti va a salir de nuestra propia familia. Pero te damos gracias, Señor, porque aunque eso suceda, si te ponemos a ti primero en todo aspecto de nuestra vida, sabemos que cosecharemos el fruto de que un día ellos también puedan creer. Así es que, Señor, ayúdanos a seguir hablando, seguir diciendo, a no hacer caso a la oposición y líbranos de la persecución para que podamos seguir hablando de la gracia maravillosa que nos salvó a nosotros y que sigue todavía teniendo el poder para salvar al mundo. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...